Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más a Letra Conversa, este espacio de Letrame Editorial, espacio número 126, programa número 126 y como siempre os recuerdo, estamos en riguroso directo en Facebook, en streaming, Facebook Live, son las 9:25 de la noche y hoy tenemos con nosotros un libro súper interesante, no más que su autor, que también vamos a hablar de él, no solo del libro, sino de toda su trayectoria. El libro El poder de la educación, Mindfulness, y su autor Antonio Castellón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bienvenido a tu casa. Es un placer recibirte, tenerte aquí con nosotros y que nos enseñes todos esos conocimientos que tienes en tu mente y que tienes plasmados aquí en este libro, por lo menos un resumen de lo que tenemos aquí. Para que toda la gente que nos está viendo también lo conozca un poquito y se anime a comprar el libro, ¿no? Bien, pues yo creo que el libro se resume con la primera frase que hay en la contraportada, que dice que la mejor influencia en tus hijos y alumnos es tu propio desarrollo personal. Y en lo que se basa el libro es en que tomes conciencia de que en tu labor de educador, ya sea como docente en un centro educativo o como padre, el que lo mejor que puedes hacer por tus hijos o por los alumnos es ser un buen modelo. Entonces, para eso tienes que cuidarte tú y trabajarte de alguna manera, ¿no? Digamos Claro que que es sí. una especie de egoísmo constructivo, donde cuanto mejor estás tú, más tienes para dar. Muy bien. Fijaos en el libro, ahora os lo mostraré mucho mejor, pero está lleno de colores, llama muchísimo la atención, es precioso, colores súper positivos, todo sobre un fondo blanco, perdón. El poder lleno de letras, dentro es aún más interesante, más diverso. El poder de la educación, Mindfulness, el secreto para disfrutar de ser padres, madres o docentes, programa EducaMind y prólogo de Fidel Delgado. Primero vamos a comenzar leyendo tu biografía, que casi se me olvida, y recordando que estamos en directo y por lo tanto podéis comentar e interactuar y hacer más interactiva esta entrevista, más si cabe. La biografía. Vamos por paso, vamos con ello. La mejor influencia en el desarrollo de tus hijos y alumnos es tu propio desarrollo personal. Antonio Castellón Fernández es de Motril, inquieto, curioso y creativo por naturaleza. El convencimiento de que una gran parte de nuestro sufrimiento es prescindible y que todas las personas albergan un gran potencial en su interior le llevó a recorrer un viaje en su interior y al del ser humano, acercándole al budismo, mindfulness, al coaching, a la psicología y muchas otras disciplinas. Padre de 2 niñas, escritor y conferenciante, instructor certificado de mindfulness, coach certificado, Certified Trainer, codirector académico del experto universitario de coaching educativo Mindfulness de la Universidad de Granada Empresa, colaborador en el curso Consciencia y Educación de la Cátedra de Consciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada y en el curso especialista Mindfulness en el ámbito educativo de la Universidad de Extremadura, profesor de educación secundaria por más de 20 años y formador de profesores y padres a través de los centros del profesorado de diversas provincias en Andalucía, ingeniero informático. Sí. Todo eso. Y algunas cosas más. Y algunas cosas más. Lo primero es de dónde sacas el tiempo. Pues precisamente de gestionarlo correctamente, porque digamos que aplicando mindfulness en tu vida puedes llevar a no malgastar tu energía en enfados sin sentido, en cosas en tristezas que no te llevan a ningún lado, y toda esa gran energía que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos, pues lo puedes dedicar a hacer este tipo de cosas. ¿Qué significa mindfulness? Perdón. Mindfulness no tiene una traducción literal en español. Se acepta la traducción de atención plena. Entonces digamos que es un modo de conectar contigo, con tus potenciales, de tomar conciencia sobre todo de qué emociones estás sintiendo,
cuáles son los pensamientos que atraviesan tu mente, cuál es tu comportamiento, los patrones que estás despertando. Y todo esto a través de la conexión con el momento presente. Y para eso es necesario una gestión de la atención. Y de ahí viene lo de atención plena. Muy bien. Y enfocas todos tus conocimientos en esta, no sé si llamarlo teoría o esta modalidad que es el mindfulness, ¿no? Digamos que mindfulness para mí es una herramienta bastante útil por lo aplicable que es en nuestra vida, en nuestro día a día. Digamos que se adapta mucho a nuestro tipo de vida. Pero realmente cuando uno transmite lo que es y transmite lo que ha vivido. Entonces, inevitablemente, cuando escribo el libro, estoy hablando mucho de mí, de toda mi experiencia, que no es solamente mindfulness, también es pues, de todo el recorrido que llevo en el mundo del coaching y de la propia experiencia vital que tiene uno. Muy bien. Tenemos, nota del autor, me encanta porque es que cada apartado de este libro es distinto. Cambiar la tipografía de la letra, tienes ejercicios, tienes relatos, tienes historias. Y para que lo podáis ver, el prólogo, nada más que el prólogo, es como súper caótico, pero es genial. Es una maravilla. Es una maravilla. Mirad los cambios de letra que tiene y los cambios de colores. Fijaos en esto. Qué bonito es. Háblanos de este prólogo. El prólogo realmente es un regalo del universo que me hace Fidel Delgado, que es alguien que tenéis que conocer, inevitablemente, buscarlo en internet, porque tiene una conferencia súper divertida y súper formadora. Fidel Delgado es súper creativo y me hace el regalo de este prólogo en el libro, que sin duda, cuando lo recibí, no sabía casi si editarlo solo, porque es fantástico. Yo creo que resume todo el contenido del libro y muchas cosas más. Que tiene tanto dibujo, tanto color, es pura creatividad, como tú dices, sin duda. Bueno, y ya llegamos a la primera parte, ¿no? Que es, esto está enfocado, como decías, a cualquier persona que tenga niños alrededor o adolescentes, ¿no? Bien como docente, bien como educadores, como padres y madres o como tutores, ¿no? Sí, sí. El libro realmente puede ayudar a cualquier persona a aliviar ese sufrimiento y totalmente prescindible y evitable que nos generamos nosotros mismos por el ruido mental. Y no descargarlo sobre ellos. O sea, entonces sirve para cualquiera, pero muy especialmente está muy orientado a aquellos adultos que tienen relación con alumnos, con niños, con tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, si digamos que todos los que somos padres o docentes sabemos que la relación con los niños es como un foco de tensión casi constante, ¿no? Como un nivel bajo de estrés, pero muy continuo. Y al mismo tiempo también cuando eres padre o madre, te abonas de pronto a una serie de emociones que antes no estaban tan presentes en tu vida, ¿no? Como el miedo, la preocupación, a veces la culpa de no saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, de dónde lo estás haciendo. Entonces, Mindfulness y el libro te da estrategias para que puedas disfrutar del auténtico paraíso, del auténtico regalo que es la relación con tus hijos, la relación con tus alumnos, la relación con los niños en definitiva. Cuando tú te relacionas con un niño, estás conectando con partes auténticas de tu ser, estás conectando con la espontaneidad, estás conectando con la vulnerabilidad, estás conectando con el amor y sin embargo el ruido mental y los problemas cotidianos no te dejan ver eso. Entonces digamos que el libro lo que pretende, uno de los objetivos es esa conexión con tu ser. En esos espacios de crecimiento, como llamas, ¿no? Exactamente. Que son las zonas donde se encuentran estos sectores, ¿no? De personas, de adolescentes, de niños. Claro, realmente cualquier problema que tengas en tu vida, cualquier sinsabor, cualquier cosa que te genera estrés, cualquier situación adversa, realmente es una ocasión para crecer, puede ser un campo de crecimiento. Entonces, cuando tienes una discusión con los niños, ya sea dentro del aula o en tu familia, etcétera, pero no solamente con los niños, sino con tu pareja, con tu jefe, digamos que hay destrezas que puedes desarrollar. Digamos que hay otros enfoques que puedes tomar, otras formas de ser que puedes, digamos que te pueden ayudar a crecer.
Entonces el libro plantea eso, ¿no? Que todos los conflictos y los problemas que tengas, en este caso muy centrados dentro del campo de la educación y de la relación con tu hijo y los alumnos, te permitan crecer como persona. Entonces de esa manera ya dejas de tener miedo a los conflictos, de tener miedo a las discusiones, porque digamos que puedes utilizarlos para crecer tú y los que hay a tu alrededor. Muy bien. Y una vez que hemos resumido un poco a quién va destinado y bueno, que podemos encontrar en este libro, vamos a desgranar un poquito más con los grandes bloques que has tú mismo separado. Por ejemplo, la primera parte tenemos en el primer capítulo preparando el viaje. Bien, el libro se plantea como un viaje en el que tú vas a ir cogiendo elementos que necesitas para orientarte, mapas, etcétera, ¿no? Y un viaje, digamos, a tu interior, realmente, ¿no? Y en este primer capítulo lo que se plantea es un destino también, una brújula que te va a guiar durante toda la lectura, que básicamente es que tomes conciencia de cómo quieres que sean tus alumnos o tus hijos en el mañana, es decir, qué clase de adulto quieres que sean, porque eso te va a guiar en el tipo de interacción que quieres tener con ellos. Claro. Por ejemplo, si tú deseas que tus hijos sean unas personas autónomas y eres un padre, una madre que está abonada al miedo y constantemente te vuelve muy protector, pues ya sabes que estás construyendo todo lo contrario. Exactamente. Entonces, para tomar conciencia, entonces este primer capítulo lo que plantea es básicamente ese destino para que seas consciente de qué actitudes y qué comportamientos debes desarrollar a la hora de interactuar con tu hijo para que sea el adulto que tú, con tu buena intención, pretendes que sea. Crear esas bases que damos por hechas o que sabemos, pero realmente no es así, ¿no? O sea, que hay puntos muy importantes en esa base de esa educación que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Claro, sí, lo que ocurre y lo que te permite mindfulness es que no tenemos un nivel de conciencia real de la influencia que tenemos en nosotros mismos, en nuestro bienestar y en el de los demás. Y cuando estás en una situación de estrés, digamos que aparece el piloto automático. Entonces, cuando estás en una situación, en una discusión con tu pareja, en una discusión con tus hijos, en una discusión con el jefe, aquí lo vamos a centrar, ¿no?, en la parte de la educación. Por muy claro que tú tengas qué es lo que quieres y qué es lo bueno y muchos libros que te hayas leído y muchas recetas que quieras aplicar, en ese momento se pierde todo. Entonces el libro te da, digamos, un camino para que en ese momento, que es el clave, pues tú sepas gestionarte y gestionar realmente la situación. Ya puede ser un conflicto en el aula con tus alumnos o con tus hijos en este caso. Muy bien. Continuamos con el capítulo 2, que es Mindfulness y EducaMind, los 5 poderes. ¿Cuáles son esos 5 poderes? Bien, pues este capítulo lo que hace es poner unas bases de lo que va a ser el trabajo en el resto del libro. Entonces, ya que la herramienta fundamental es Mindfulness, es fundamental que conozcas Mindfulness, ¿no? Y se apoya en varios pilares, ¿no? Y el primero de ellos sería el desarrollo de la atención. Es decir, si tú no eres capaz de gestionar tu atención, tú te vuelves un esclavo de los estímulos de fuera, ya pueden ser el WhatsApp, que te llamen, etcétera, e internos también, de recuerdos que tienes, patrones que se despiertan, pensamientos, etcétera. Entonces es fundamental el desarrollo de la atención sostenida. Luego, por otro lado, la capacidad de aceptar sin juzgar, que esto, digamos, que daría para un programa entero, ¿no?, el desarrollar, pero esto es un poco entender que ante la vida puedes tomar la actitud de fluir con todo lo que pase y al mismo tiempo ir aprendiendo, creciendo y no perder tu energía en enfados sin mucho sentido. Otro pilar sería el de la compasión, no como pena, sino como una relación sana contigo misma y con las personas que tú quieres, ¿no? Y de alguna manera es despertar un deseo de ayuda en lugar de autocrítica que tenemos constantemente, ¿no? Yo digo que todo el mundo tiene un extenso muestrario de látigos y va sacando uno en cada momento para fustigarse. Y otro de los pilares sería la acción responsable, es donde no basta solamente con que te des cuenta de las cosas, sino que tú como padre y tu hijo o tus alumnos, que además deben de tomar cambios y acciones en su vida y sobre todo salir del rol de víctima en el que estamos muchas veces metidos, ¿no? Y porque eso paraliza muchísimo y no permite que desarrolles tus destrezas, ¿no? Y ya finalmente hay una cualidad o digamos un pilar
que yo no lo meto dentro de los principales porque puede distraer un poquito a la mente, pero porque la mente, digamos, que es de donde nacen todos los engaños, y cuanto te centras mucho en el conocimiento, pues puede volver a engañarte. Pero que para mí es fundamental que conozcas cómo funcionas tú como animal, digamos, o como máquina, o como sistema. Es decir, que muchas veces estás triste y simplemente hay un proceso hormonal en tu cuerpo, y que despertar en las personas pues ese deseo de autoconocimiento, de por qué te pasa lo que te pasa y cómo funcionas tú como máquina. Claro que sí. Pues ya lo sabéis, entre estos 2 capítulos también tenemos Mindfulness para educar el corazón, EducaMind, que creo que hemos hablado también un poquito de esto. Aulas y docentes mindful. Quiero que me lo expliques un poquito mejor. Adolescencia, neurociencia y mindfulness, la gran oportunidad. Hablemos de esto. Bien, como decía, una de los pilares del libro, y yo entiendo que de la felicidad también, es conocer por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, precisamente en la relación con los adolescentes es donde surge muchísimas fricciones. Si todos los que seáis padres, vamos, y madres, lo estáis viviendo constantemente, y en el aula es algo cotidiano, los conflictos, ¿no? Y lo que ocurre en el cerebro del adolescente, conocerlo te puede aliviar un montón todo este estrés, porque digamos que el niño hasta los 12 años aproximadamente, 11, 12, 13 según cada cual, está teniendo una personalidad, un comportamiento que de pronto cambia, ¿no? Y tú supongo que si recuerdas tu adolescencia, pues también hay ciertas partes de conflicto en todo. Lo que ocurre es que en el cerebro del adolescente se están dando una serie de cambios biológicos inevitables y necesarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que se reestructura todo el córtex prefrontal, que es con la parte con la que puedes tomar decisiones, tomar perspectivas, etcétera. Y eso, digamos, que está en obra. Y por otro lado, la amígdala, la parte emocional del niño, está muy disparada, crece físicamente en tamaño, y por eso se dan esos cambios de humor tan rápidos, tan drásticos, esos dramas que ocurren de pronto que uno no entiende. Y hay esa sensibilidad. Exacto. Y otro aspecto que es sorprendente, y es que el núcleo accumbens, que digamos el núcleo el centro de la recompensa, se dispara también. Entonces, lo que le puede producir bienestar le atrae muchísimo, pero como la corteza prefrontal está en obra, no es capaz de ver el peligro. Y de pronto aparecen esos comportamientos, donde tú dices, bueno, pero es que no te das cuenta de que esto es muy peligroso, de que no puede darse cuenta. Es cierto. Entonces, cuando todo eso lo conoces, esa necesidad de pertenencia que tienen al grupo, cuando conoces esa necesidad que tienen de experimentar por sí mismos, ¿no? De equivocarse. Yo estoy convencido de que tú has aprendido mucho más de las decisiones que has tomado y las equivocaciones que de lo que te decían tus padres, que era mejor o peor para ti. Incluso ellos también se han dado cuenta. Exactamente. Cuando tú tienes un mapa de todo eso que está ocurriendo, ante un conflicto con tu hijo, con tu alumno, en el aula, etcétera, tú reaccionas de una manera completamente diferente. A ti no te causa tanto sufrimiento porque entiendes que se están dando una serie de procesos que, si bien tienes que intervenir porque pueden ser peligrosos, etcétera, pero no hay una animadversión hacia ti. No es que te haya tocado el hijo más torpe, ni la clase peor, ni que quieran fastidiarte. Simplemente es que estás en una fase que además es muy necesaria para que sean los adultos que... Para su desarrollo. Para su desarrollo, exactamente. Qué interesante, sí señor Antonio. Familias mindful, amor incondicional y límites, podemos hacernos una idea por dónde vamos, pero las familias mindful, ¿quiénes son las familias mindful? Pues la familia mindful es cualquier familia que aplica conciencia, digamos, dentro de su quehacer. ¿Hay muchas que lo hacen, que lo están aplicando? A ver, por supuesto que hay muchas que lo aplican sin saber que están aplicando mindfulness, ¿no? Digamos que esto es... ¿Pero de forma consciente? Es una corriente que está ahora mismo, digamos, en crecimiento. Entonces yo creo que cada vez van a ser más las familias, los padres, que van a tomar responsabilidad de sus emociones, de su bienestar, para que eso se transfiera al bienestar de la familia, ¿no? En una familia se da un sistema
en el cual, que es independiente de los miembros, ¿no? Donde hay unas emociones más habituales, donde hay un tipo de energía y que afecta a los miembros, ¿no? Entonces, hacerse responsable de esa energía, de esa emoción que hay en la familia es muy interesante, ¿no? Ese capítulo también es de los que más les gusta a los lectores, porque te da un montón de estrategias para poder aplicarlo en casa y al mismo tiempo te explica también por qué se dan determinadas circunstancias y herramientas para cambiarlas, ¿no? Entonces eso también te hace entender, ¿no? Porque hay muchas veces que hay muchos hábitos que van en contra de la calma mental, en contra de la concentración, en contra de que despiertan mucho la sensación de peligro dentro de los niños y de los padres también, a través de las pantallas, a través de toda la tecnología, a través de la sobrecarga de actividades que tienen los chavales, y muchas veces queremos cambiar eso metiendo algo más encima, que es ahora, además de todo esto, vamos a meditar. Claro. Ahora además, y no te das cuenta de que sí, y eso en el libro lo comento, ¿no? Digo, eso es como si tienes mucho calor porque vas abrigado y lo que haces es ponerte el bañador encima. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? No va a solucionar nada, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos hacerte consciente de qué hábitos hay en tu casa que interfieren en la tranquilidad, en la armonía, pues también te ayuda mucho. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte. Sí. Nos quedamos sin tiempo en esta primera parte también de Letra Conversa. Nada, unos minutitos para unos consejos publicitarios, Antonio, y volvemos enseguida con esa segunda parte que ya entramos en pura acción, en ejercicios, ¿no? Y bueno, y os voy a mostrar también un poquito del interior y de muchísimas cosas. Tenemos que hablar muchas cosas en nada, 3 minutitos para estos consejos publicitarios y estamos de nuevo con el poder de la educación. Hasta ahora.